permiso del cielo, nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, el Radha en cada uno de ustedes, a la Parashá de Emor. Amén. La Parashá de Emor que tenemos en Levítico, Vayikra 21:1 hasta el 24:3. ¿Verdad? Levítico 21 hasta el 24. O sea, todo el 21, todo el 22, todo el 23 y el 24. Amén. Amén. Ok. ¿Listos? Sí. Entonces, vemos ahí, voy a dar primero el resumen y después voy a la enseñanza. Amén. Entonces, Levítico 21 nos habla de la santidad de los sacerdotes hijos de Aarón. Nos habla y dice el verso 1, Adonai dijo a Moisés, habla de los hijos de Israel, a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Entonces, aquí empieza a hablar de los hijos de Aarón. Amén. Y es interesante porque dice que no se debe contaminar y da una lista, ¿verdad? Y empieza a dar una lista muy interesante, ¿verdad? Y dice, más por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, puede contaminarse. Lo curioso es que Reina Valera no dice por su esposa, ¿verdad? No dice por su esposa al principio. Pero en la Torá sí dice por su esposa, es la que está de primero, ¿verdad? En la Torá aparece la esposa de primero y después aparece la madre, el padre, y ahí va la línea, ¿verdad? Entonces hay que saber eso, ¿verdad? Que sí aparece la esposa de primero. Y vemos que hay requisitos muy interesantes, ¿verdad? Habla de la tonsura en la cabeza, la punta de la barba y todo esto, ¿verdad? Los tatuajes, todo eso nos habla ahí. Nos habla también que dice Levítico 21:7, con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí que esto y es interesante ver que dice no se casará con mujer repudiada de su marido, ¿verdad? Y es interesante porque mujer repudiada tiene dos conceptos, ¿verdad? Tiene dos partes. Uno es separar de y la otra es divorciada. Oigan los dos conceptos que tiene. Una es separar de y el otro concepto es divorciada. Ok, entonces una mujer repudiada no está divorciada. Ok, divorciada es una cosa y repudiada es otra cosa. ¿Por qué? Porque la repudiada no se, dijo Yeshua, si alguien repudia a su mujer y se casa con otra, no está cometiendo. ¿Por qué repudiada no podía casarse? Porque no estaba divorciada. Estaba separada. Casada todavía, pero separada. O sea, el hombre no quería vivir con ella y quería buscarse otra más joven, o no sé, ¿verdad? Entonces la repudiada, ¿para qué? Para tener opción. Y dice, eso no es así, la Biblia prohíbe eso. Recordemos que cuando Yeshua dice eso, ¿cuántas esposas podía tener un hombre? 4. No, 4. El hombre podía tener 4 esposas. Entonces, el concepto de nosotros de repudiar y no casarse con otra es el concepto que tenemos hoy. Un hombre con una esposa. ¿Cierto? No, ese es el concepto que tenemos nosotros. Bueno, podía tener 4. En ese momento, cuando Yeshua dice podía tener 4 esposas, el hombre, la esposa solo uno, ¿ah? Ok. Ok, por muchas cosas, ¿verdad? No vamos a entrar en el tema porque no es el tema, pero vemos cómo hay temas que se nos han enseñado mal. Repudiada y divorciada tienen 2 tipos. Una es separada nada más y la otra sí es divorciada. Y Yeshua habló de una repudiada, separada porque no estaba casada. ¿Por qué? Porque vea que aquí es claro que dice que el sacerdote no puede casarse con una divorciada. El sacerdote, ¿qué quiere decir? Que el pueblo sí podía casarse con una divorciada, cualquier otro sí podía casarse con una divorciada, ¿verdad? Entonces vean cómo los conceptos se nos han metido un poco mal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque
muchos han señalado esto, ¿verdad? Y si Moshe dio permiso de dar carta de divorcio, es pecado. Nunca iba a permitir el pecado, ni el Eterno iba a permitir el pecado. Entonces, hay pecados que la gente señala hoy como pecados súper graves que la Biblia no los sanciona. Y otras cosas que no los sancionan como pecado, la Biblia, ellos dicen que no, la Biblia, eso es pecado grave, pero la gente dice, no, no es pecado. ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado cuando leemos la Biblia por esas cositas, ¿verdad? Vea que increíble, dice, con mujer ramera o infame no se casará. ¿Qué es una ramera? ¿Ah? ¿Qué es una ramera? Está complicado, imagínense, el sacerdote no se case con una ramera, el sacerdote. Ok, lo que pasa es que ramera no es lo que nosotros pensamos. Ramera tiene que ver con, como ya se lo he dicho varias veces, como la novia del zorro, ¿recuerdan? Ella era la dueña del mesón, era una mesonera, pero también es prostituta, las dos cosas. O sea, tiene de la palabra ramera puede sacarse prostituta o puede sacarse mesonera. Por ejemplo, Rahab, la ramera, ¿qué era lo que tenía ellas? Vámonos al contexto, ¿qué es lo que tenía ella? Cuando llegaron los dos espías, ¿a dónde llegaron? A prostituirse. No, llegaron a un hospedaje. Si a ver cómo lo sacamos del contexto, llegaron a hospedarse a un lugar. ¿Verdad que era? Tenía un mesón donde hospedaba a la gente. Pero la palabra es la misma. Es lo mismo que testamento y pacto. En griego es la misma palabra, para pacto y para testamento. Por eso a nosotros nos tradujeron Nuevo Testamento. Pero Dios no es Dios de muertos, entonces estamos en problemas con decir testamento. Lo correcto es pacto, pero Dios no es Dios de muertos. ¿Verdad? Entonces, pero son cosillas que están ahí, no es el tema, pero para tenerlas ahí presentes. Amén. Y sigue diciendo ahí la santidad del sacerdote, ¿verdad? Que no podía contaminarse, excepto por esas personas. Por eso es que nosotros somos, muchas veces decimos, qué bárbaro el sacerdote, qué bárbaro el levita. ¿Recuerdan la palabra del buen samaritano? ¿Recuerdan la palabra buen samaritano? Iba un sacerdote y había un hombre ahí tirado y dice, y el sacerdote pasó de él. ¿Por qué pasó de largo? Porque tenía prohibido contaminarse con un muerto que no fueran esos exclusivamente. Por eso pasó de largo, porque la Torá se lo prohíbe. ¿Por qué el levita pasó largo? Porque iba a servir y también tenía prohibido contaminarse con un muerto que no fuera la familia cercana. ¿Por qué el samaritano le ayudó? No tenía nada que perder. El samaritano sí podía contaminarse. Y el samaritano, pero vean cómo ponen al sacerdote como malo y cómo ponen al levita como malo, ¿verdad? Y qué bárbaros más malos. La Torá les dice que no pueden contaminarse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Yeshua lo sanciona? Por no haber ayudado. Pues Yeshua lo sanciona por no haberlo ayudado. Por falta de conocimiento de la alajá. No del mandamiento, sino de la alajá. ¿Por qué? Porque la Torá oral, en ese tiempo, desde ese tiempo dice, excepto por ellos y excepto por alguien que no tenga quien lo entierre. ¿Qué quiere decir? Que si ese sujeto estaba muerto ahí y no había nadie, ¿quién tenía que hacerse cargo? Pero la Torá no lo dice. Lo dice la ley oral. No lo dice la Torá escrita, lo dice la ley oral. Entonces vemos cómo la ley oral, muchas veces nosotros decimos que es mentira, y es que es mentira, porque Yeshua lo sancionó. ¿Por qué lo sancionó? ¿Por la ley escrita o por la ley oral? Por la ley oral, no por la ley escrita. Porque la ley oral la que dice que el sacerdote sí tenía que purificarse si no había quien estuviera cerca para enterrarlo. Era obligación. ¿Por qué? Porque está prohibido dejar un cuerpo tirado y que se lo coman los animales. Porque son a imagen de Dios Altísimo. Entonces, vea qué importancia es darle honor a un muerto también. Sea quien sea, no dijo si era bueno o era malo. O sea, ahí sí es cierto que el dicho todo muerto es bueno. Por eso usted ve que ahora la guerra de Israel tiene 40 años y si se lo llevan para Israel, aunque sean los huesos, ya sea, ¿para qué?
porque ellos saben el mandamiento. ¿Recuerdan los gabonitas? Los gabonitas creo que fueron los que se pelearon y fueron a traer los huesos de Saúl, ¿verdad? Y fueron a pelearlos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento honrar a los difuntos, sea como haya sido. O sea, no se está hablando si era un buen sujeto o era un mal sujeto, si era, no. Hay que honrarlos, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a visitar a alguien que ya se murió alguien y nosotros vamos porque somos amigos? ¿Qué hacemos? ¿Podemos ir o no podemos ir? Bueno, sí podemos ir, pero no podemos ir a tocar el ataúd, ¿verdad? Y nadie debería tocarlo, la verdad, solo la familia. Y no debería estar abierto tampoco, debe estar sellado. Y una foto para que el que quiera conocerlo lo conozca. La familia sí es la única que tiene derecho a conocerlo. ¿Por qué? Por el honor. ¿Por qué? Porque mucha gente va a ver al difunto y dice, mira cómo quedó, viera qué feo quedó. Y cierto no que lo hemos escuchado. Y eso es denigrar al difunto, sea como haya sido. ¿Verdad? Que la Biblia es clara, no importa cómo haya sido, en ese momento esa persona hay que darle el respeto que se merece. Entonces, por eso es que no se debe ver, ¿verdad? Por honor al muerto, porque es imagen del Dios Altísimo, ¿verdad? Y no estamos hablando si fue bueno o si no fue bueno. Entonces, por eso es que Yeshua lo sanciona por la ley oral, no por la ley escrita. ¿A cambio? ¿No le oí? Ok. Sí, hay que, por eso digo, hay que tener mucho, porque se supone que uno va y nadie debería estar tocando ahí, entonces nadie debería estar impuro. Técnicamente nadie debería estar impuro excepto la familia. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que hay muchas cosas que ahora no hay cómo purificarse. Nada hay para purificarse. En aquel tiempo, aún en el tiempo de Pablo, después de la muerte de Yeshua, había que pagar el voto, ir a hacer toda la purificación, ir al templo y hacer todo. Ahora no tenemos templo, entonces tenemos que ganarnos todo el mundo los méritos de Yeshua. ¿Qué se hace? Bueno, vamos, después de que regresamos, nos quitamos toda la ropa, nos bañamos a las mujeres que hay veces que duran varios días sin lavarse el pelo, ¿verdad? Se lo echarían ahí, no sé cómo funciona el asunto. Yo todos los días me lo mojo, pero las mujeres tienen que lavarse el pelo también. Cuando van a un pelo, tienen que bañarse todas. Eso sí hay que hacerlo. O sea, eso no hay quite. Hay que bañarse todo, quitarse toda la ropa, bañarse bien bañadito. Todo, hombre y mujer. Si uno va a una vela, no hay necesidad que nadie le toque. Cuando uno está ahí, sí, el problema, recordemos algo, los cuerpos en la Biblia, recordemos a Tabita, creo que era, bueno, la que resucitó Yeshua, recuerda que ella estaba en el cuarto, los muertos no los tenían visibles. Los muertos estaban en el cuarto aparte. ¿Y con quién estaba la gente? Con ahí afuera donde no se habían contaminado. Los muertos estaban, es más, los muertos de la exhibición estaban adentro y la gente llegaba era para animar a las personas que tuvieron eso. El muerto estaba adentro, el muerto no estaba afuera como ahora. O sea, en aquel tiempo llevar a alguien a la sinagoga nunca, llevarlo a un comunal mucho menos. ¿Verdad? Estaban en un cuarto. Usted ve todas las partes donde se resucita un muerto, estaban en un cuarto aparte. No estaban exhibiendo nada ni nada. Entonces, ahora sí, Dixon, pero en el tiempo de antes no. Porque estaban aparte. Igual, si nosotros vamos al cementerio, porque hay que ir a arreglar el nicho ahí de alguien que partió hace tiempos, tenemos que hacerlo porque hay que hacerlo. Ok, no es que lo dejamos ahí, no, hay que hacerlo, es parte de nuestra obligación. Cuando salimos, igual es como que hubiéramos estado en un sepelio, ¿verdad? Igual salimos contaminados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igual, bañarse todo y esperar. Bueno, ya no hasta la noche porque no prendemos nada, ¿verdad? Pero sí hay que hacer esa parte. Bañarnos bien bañados y quitarnos la ropa apenas llegamos a casa. Eso sí hay que hacerlo. Sea sacerdote, porque más adelante están los mandamientos para todo el mundo, ¿verdad? No solo para los sacerdotes, que también habla de lo mismo. El sacerdote, el problema es que el sacerdote oficiaba, ¿verdad? Y el sacerdote para oficiar no podía estar impuro por nada, absolutamente por nada. Ok, también aquí nos dice, ¿verdad? Que
que el sacerdote en el 2:14 dice, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará del pueblo una virgen por mujer. Eso era para el sacerdote, no era para todo el pueblo, era exclusivamente para el sacerdote. Y aquí hay algunas otras cosas, ¿verdad? Que dice que un ciego, un mutilado, un enano, alguien con sarna, con un montón de cosas no podía ser sacerdote o no podía oficiar. ¿Por qué? Porque estaba impuro. Apenas se purificaba, podía oficiar, ¿verdad? Por eso es que los sacerdotes tenían el sacerdote titular y el sacerdote de banca. Hoy había sacerdote de banca, como en el fútbol. Sí. Que si alguien se lesionaba, estaba listo con el otro sacerdote. No podía, o sea, no había forma de jugársela. Había un repuesto por aquello de que alguien, recordemos que los sacerdotes podían cortarse, tenían cuchillos muy filosos para hacer todos los sacrificios que hacían, y un error lo podía cometer cualquiera. No se narra que haya un sacerdote que haya pasado por eso, ¿verdad? Pero siempre, aún así, el Eterno tenía ese plan B, ¿verdad? Siempre tenía ese plan B. Ok. Después tenemos ahí, ¿verdad? Que en el 22, capítulo 22, la santidad de las ofrendas, ¿verdad? Y dice, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Adonai. Entonces vemos que el nombre del Eterno no se profana solo con decirlo, ¿verdad? Si no hay más cosas que profanan el nombre del Eterno. Quebrantar un mandamiento, estamos profanando el nombre del Eterno. Al quebrantar un mandamiento, estamos profanando el nombre del Eterno. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Que las ofrendas deben de ser sagradas. Y vemos algo interesantísimo que no aparece en la comida, porque en Levíticos no aparece cuando se está hablando de comida. Dice, no comerán esto, no comerán otro, no comerán reptil ni nada. Pero es que curioso, el Levítico 22:5 dice, y el varón que hubiera tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, un hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. Ok, vean qué interesante lo que dice. No se contaminará con reptil. En Levítico no habla de tocarlo, solo habla de comerlo o de que esté muerto. Pero aquí no habla ni de que esté muerto ni de comerlo. Habla de tocarlo. Vivo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Prohibido. Bueno, yo no sé si ustedes saben, las mascotas que podemos tener son gatos y perros. Eso es lo que es mascotas en la Biblia. No hay otro tipo de mascotas en la Biblia. El chancho no es una mascota. La gallina no es una mascota porque se llama crueldad. Si yo tengo una gallina y la manso y es así como mi mascotita, cuando me la coma, ¿qué estoy haciendo? Fallándole a ese animal. Porque al final depositó la confianza en mí, ¿cierto o no? Una ovejita que sea como mi perrito ahí, y lo amanso y lo tengo ahí como mascota, al final, ¿qué hago cuando me lo tomo? Defraudando la confianza, y nosotros no podemos defraudar la confianza de nada, porque el Eterno nos puso para cuidarlos. Entonces, las gallinas son gallinas, los animales de comer, las vacas son vacas, las mascotas son perros y gatos. ¿Ok? Nada más. ¿Verdad? Los demás no son mascotas, pero los reptiles mucho menos. O sea, no puedo tener una tortuga de mascota. No puedo tener una iguana de mascota. No puedo tener una serpiente de mascota. Porque ¿cómo voy a pasar? Ya impuro siempre. O sea, no va a haber una forma de purificarme ni bañándome, o sea, 0 días puro voy a pasar. Entonces, hay que ver todo eso. Hay que ver todo eso, que esos animales no son para mascotas. ¿Verdad? Igual le decía a mi esposa, es mejor tener una rata de mascota que una iguana. No, pero en el sentido bíblico.
porque la rata no contamina si no está muerta. Lo puede enfermar a uno y matarlo, sí, pero digamos, bíblicamente tocarla, ¿verdad? No, a nadie estoy mandando a tener rata, nada más estoy diciendo que bíblicamente casi es mejor tener una rata de mascota que una iguana, porque la iguana viva contamina, la rata tiene que estar muerta para contaminar. ¿Lo puede enfermar? Sí, claro, y nadie tiene que tener ratas de mascota, pero bíblicamente contamina más un reptil que una rata vivos, espiritualmente, la parte espiritual. Estoy hablando de la parte espiritual, porque las ratas son mortales, ¿verdad? No podemos tener una rata ninguna, ni que sea blanquita, ni que sea doradita, ni nada que eso. Rata es rata también. Entonces, hay que tener cuidado con las mascotas. ¿Qué pasa si tenemos una mascota esa? Ya no la podemos matar, ni le podemos hacer nada, porque también se nos va a mandar peor. Pero cuando nuestros hijos nos pidan un tipo de mascota, tenemos que ser claros, ¿eh? No. Cuando alguien nos pide una mascota, no se puede tener esa mascota. Y si a usted se le ocurre, mucho menos, ¿verdad? Ese tipo de mascotas no son para nosotros. Ok. Después habla ahí, ¿verdad? De no comer cosas despedazadas por fiera, ni varios mandamientos hay ahí. Y vean qué interesante lo que dice aquí. Ningún extraño comerá cosas sagradas. Dice, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas. Pero vean qué lindo lo que dice el 22.1. Más cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, este podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Vean qué tremendo esto. ¿Quién nos compró a nosotros? Yeshua. Con el precio de sangre. Ahora, por eso es que encontramos que más adelante dice que él escogió para él reyes, sí, porque él compró. Y como él es el dueño, él puede poner al esclavo como si fuera hijo en las partes sagradas. O sea, ven qué importante es Yeshua para nosotros. Al él comprarnos a nosotros y ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nos hace partícipes a nosotros de las cosas sagradas. Por ser esclavos. Vean qué lindo ser esclavo ese Mashiach. ¿Verdad? Al final es un privilegio ser esclavo de... Esto viene siendo como Eliezer, que era esclavo de Abraham. Qué privilegio tenía, ¿verdad? Ok, seguimos. Las ofrendas deberían de ser aceptadas. O sea, no siempre las ofrendas son aceptadas. Las ofrendas tienen que ser puras para ser aceptadas. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la ofrenda debe venir de una buena fuente honesta. Si no viene de una fuente honesta, esa ofrenda es maldición y ni siquiera se debe aceptar si se sabe que viene de ahí. Lastimosamente, y ahora vemos que, no por hablar de nadie, pero vemos muchas iglesias que están los traficantes ahí y son los que más echan plata y más echan plata y más echan plata, ¿verdad? Y esa plata no se puede aceptar bíblicamente, no se puede aceptar. Está prohibido. Hemos visto que ha salido muchos casos, desafortunadamente, ¿verdad? Porque lo que hacen es poner de alguna u otra manera el nombre eterno en vergüenza, ¿verdad? Y la gente ya no quiere nada por todo eso que se ve. Pero una plata mala vida no puede venir como ofrenda. Si el líder no lo sabe, ya y no lo sabe. Pero si lo sabe, no debe aceptarla. Y es ahí donde se ve el líder. Es ahí donde se ve el líder. ¿Por qué? Porque ya, si el líder le va a decir a alguien de ese tipo, no, esa ofrenda no puede venir aquí, está poniendo su vida en peligro. Pero ahí donde Yeshua dice, el que me niega a mí, yo lo negaré. O sea, es que es difícil en vez de ser líder para esa gente. ¿Verdad? Porque ya, si le llega una plata y dice, no, yo no puedo aceptárselo, y si la acepta, lo mato. Porque sabemos que eso es así. ¿Verdad? Entonces, vean qué difícil a veces es el asunto para el líder. ¿Verdad? Y no hablo del líder de nosotros, hablo de cualquier líder de cualquier lugar. ¿Verdad? Qué difícil es. Entonces, las ofrendas deben de venir de la manera correcta para que el Eterno las acepte. ¿Verdad? Y ahí dice cómo deben de ser las ofrendas. Por eso, usted ve la categoría de las ofrendas para ser aceptadas aquí. Por eso Yeshua sacó con el látigo a todo mundo.
Porque resulta que Yeshua primero fue a chequear los cabritos y todo lo que vendían. Él fue a chequear qué es lo que vendían. Y cuando vio que todo lo que vendían no calificaba según lo que dice aquí, entonces le dice, esto es un negocio. O sea, ya esto no es un sacrificio acto, esto es un negocio que ustedes montaron. Por eso es que los sacan, ¿verdad? No es porque estaban vendiendo, porque estaba permitido vender en el templo. De hecho, era un mandamiento vender en el templo. ¿Sabían eso? Que había un mandamiento de vender en el templo. Decía, cuando usted está muy lejos, para llevar la ofrenda, véndalo ahí donde está. Dice, para que no tenga que ir arriando las ovejitas, ni ir arriando nada. Y cuando llegue a Jerusalén, vaya y compre al sacerdote. Porque quién más que el sacerdote sabía si era puro o no era puro. Vaya y compren al sacerdote. El sacerdote tenía que tener sus ovejas y tenía que tener todo ahí para poder vender. Pero de acuerdo a las regulaciones que dice la Escritura. Y así debe ser nuestra ofrenda al Eterno, siempre aceptable. Amén. Pasamos al verso 23, al capítulo 23, y nos habla de las fiestas solemnes. Y empezamos, ¿verdad? Que ahí nos dice que la primera fiesta es Shabbat, la segunda es Pesach, la tercera es las primicias, que esas tres están, las tres están juntas, Pesach y las primicias están dentro de los panes sin levadura, o sea, son tres fiestas seguidas, dentro de los panes sin levadura. O sea, las primicias, Yeshua, ¿qué día resucitó? ¿Cuándo murió? En Pesach. Y resucitó al tercer día. En las primicias se presentaban el tercer día, por eso Yeshua son las primicias. Lo hemos leído muchas veces que son las primicias, no entendemos por qué dice que son las primicias, porque resucitó al tercer día después de Pesach, de entre los panes sin levadura. Por eso debe ser las primicias, ¿verdad? Y se celebraban ahí mismo. Podemos celebrar las primicias como tal, no, porque era llevar el fruto y hacer toda una serie de cosas que se hacían. ¿Qué celebramos? Los panes sin levadura. Pues vienen las fiestas de las semanas. Yo quiero ser Pentecostés de la cabeza a los pies, y le metíamos ganas. Yo quiero ser 7 semanas de la cabeza a los pies, decíamos. Tremendo, ¿ah? Conocimiento más elevado. ¿Saben? Quiero ser 7 semanas de la cabeza a los pies. El Eterno es bueno y tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y bueno, ahí tenemos que es lo que estamos contando los días, ¿verdad? Hay que contar los días, y el contar los días parece como nada, pero cuando lo hacemos creyendo que el Eterno nos mandó y estamos cumpliendo un mandamiento, tenemos que hacerlo con esa intención, que estamos cumpliendo un mandamiento de grande al Eterno. A esta cuenta lo que estamos haciendo, ese es el sentido, para llegar a la fiesta de las semanas que es Shavuot. Después tenemos la fiesta de las trompetas y el día de perdón, Yom Kippur y Sukkot, que son los tabernáculos. Ahí vienen todas las fiestas y de último Shemini Atzeret, que es el 8º día. Y en el capítulo 24 ya tenemos el aceite para los bravos, el pan de la proposición y el castigo por la blasfemia, ¿verdad? Y viene después el ojo por ojo, diente por diente y todo lo que nos habla. ¿Ok? Ese más o menos es el resumen de la parashá, ¿verdad? Pero quería hablarles de un tema que habla el primer versículo. El primer versículo de la parashá nos dice lo siguiente. Hashem dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Entonces vemos que la palabra dice, Hashem le dijo a Moisés que le dijera a los sacerdotes y le vuelve a decir diles. O sea, no encontramos esa repetición en la Biblia. Diles y diles, 2 veces. ¿Verdad? Diles y diles. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Eterno ahí? Está hablándole a los padres y a los hijos. Está hablándole a Aarón. Dile, Hashem le habló a Moisés, perdón, Hashem dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón. O sea, ¿a quién le habló de primero? A Aarón, ¿verdad? Y diles que no se contaminen por un muerto. Entonces, el mandamiento está ahí, que primero aprendemos nosotros para después enseñarle a los
hijos. O sea, no podemos corregir a un hijo si no tenemos el mandamiento y lo estamos cumpliendo nosotros primero. Eso es lo que está diciendo el Eterno. Aarón tiene que cumplir primero para que después le enseñe a los hijos. Y vemos qué difícil es, porque muchas veces los papás le dicen algo a un hijo, no hagan esto, no hagan lo otro, ¿verdad? No hagan aquí, no hagan allá. Y comentaba con Dixon ahora, no se metan en ningún pleito. Le dicen a los huilas. Y resulta que van a ir por batalla, hay un pleito y el papá sale corriendo al pleito a ver el pleito y le dicen a los huilas, no se metan a los pleitos. ¿Con qué autoridad le están diciendo a los huilas no se metan a los pleitos? El huila lo está viendo metiéndose en los pleitos. No sea mentiroso. Y le dicen al polaco, dígale que no estoy. ¿Verdad? Díganle al polaco que no estoy. O llegan los tejotas y le dicen, díganle que no hay nadie. ¿Cierto o no? Y le decimos a los hijos, no mientan. Es malo mentir. Pero nosotros le estamos enseñando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el mandamiento de? No, primero aprenda usted, papá, para que le enseñe a los hijos. ¿Verdad? Porque muchas veces ese es el problema. Queremos que nuestros hijos no hagan cosas malas, pero nosotros con nuestras acciones se las estamos enseñando. ¿Verdad? Por eso, como dice ahí, dile a Aarón para que Aarón le enseñe a los hijos también, dice Deuteronomio 6:4, que es el mandamiento más grande de todos. Oye Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Primero quién? Nosotros. Primero debe estar en nuestro corazón. Recuerden que cuando la Biblia habla del corazón, para que llegue al corazón, ¿dónde tiene que estar primero? Recuerden cuando les enseñé de las 7 esferas o 7 niveles del espíritu, que está el Ruach, que está el Nefesh, está la Neshama, está Hayá y está... ok, ¿recuerdan? Cuando les enseñé acerca de las clipot y todas esas cuestiones. Ok. Entonces resulta que para que esté en el corazón, primero tiene que haber subido a la mente. O sea, ¿qué está diciendo? Estudie, papá, para que esté en el corazón. Después de que esté en su corazón, ahora sí, repítelo a tus hijos. O sea, que si nosotros no tenemos nada de convencimiento, que ya lo hayamos entendido, o hayamos decidido guardar el mandamiento, guardar la enseñanza del Eterno, y ya esté en el corazón, tiene que estar en el corazón primero, es de segundo. O sea, ya tiene que haber pasado por la mente, tiene que haberse arribado el conocimiento que se levanta con Yeshua para que entre al corazón y después, ahora sí, repítela a tus hijos. Pero hay veces que ni ha estado en la cabeza, ni está en el corazón y queremos repetírselo a los hijos. ¿Verdad? Es lo que muchas veces vemos inclusive con líderes que quieren enseñar algo, pero ya hacen todo lo contrario. Entonces no tienen credibilidad de nadie. ¿Verdad? Le dicen a uno, vea, es que no tiene que ser altanero. Ya, pero es un altanero el líder. No tiene que ser así, pero, ¿verdad? Y hay veces que le decimos nosotros a nuestros hijos, no sean malcriados, pero ven que son un malcriado. No sea chismoso y solo chismeando. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender, dile a Aarón para que Aarón le muestre eso a sus hijos. Y el Shema, porque podríamos decir, pero ya es para los sacerdotes, no, aquí es para todos nosotros. El Shema es para todos. Entonces, llega al corazón y después la repetirás a tus hijos. ¿Cómo yo puedo repetir algo si no lo he aprendido? O sea, ¿cómo yo le puedo enseñar un precepto a un hijo mío si no lo he estudiado? Si no sé qué significa y no lo estoy aplicando correctamente. Tengo que primero estudiarlo para después enseñarlo. Porque si no, no va a hacer una buena enseñanza. ¿Verdad? No va a captar el hijo el mensaje porque por ahí alguien dijo, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras, no puedo escucharte, ¿qué me estás diciendo? O sea, ves que los hechos son tan fuertes que uno le puede decir y el huila no va a entender porque están viendo otra cosa. Pero para nosotros repetir un mandamiento a un hijo, tenemos que primero haberlo estudiado y tenemos que haber mostrado que nosotros estamos guardando el mandamiento.
Si no, no lo podemos enseñar. Y sigue diciendo, y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Ok? ¿Cuántos le enseñamos a nuestros hijos en la casa? Hay que enseñarlo. O sea, primero lo estudio yo y después lo enseño. ¿Cuántos estamos haciendo la cuenta al Homer con nuestros hijos? ¿Cuánto les estamos enseñando a nuestros hijos a hacer la cuenta al Homer? Es un mandamiento sencillo, nada más es repetirlo. Nada más es decir, hoy estamos tal y hacer la bendición. Pero ¿cuánto lo estamos haciendo? Es un mandamiento que el Eterno dijo que teníamos que hacerlo todos esos 49 días. Y si nosotros vemos, Yeshua dijo, todo aquel que los cumple y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y el que no los cumpla, no será llamado grande. Es más, posiblemente ni será llamado. ¿Verdad? Entonces, vemos que la única forma de hablar con nuestros hijos en casa es teniendo una actitud correcta nosotros como padres para que nuestros hijos nos puedan escuchar. Porque si la actitud de nosotros no es la correcta, nuestros hijos no la van a escuchar. Van a tener, como dice la Biblia, oídos sordos y no van a escuchar. ¿Verdad? Entonces tenemos que saber eso. Y dice, y andando por el camino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aún en el camino, cuando pasa algo, cuando vemos algo que pasa, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Aprender nosotros primero y enseñar a nuestros hijos. Por ejemplo, vuelvo con la pelea. Si está la pelea ahí, nosotros no vamos a agarrar al hijo nosotros y vamos a correr con él para allá. No, más bien lo agarramos y vamos para el otro lado. Y decirle, no podemos meternos ahí. ¿Verdad? Vemos a alguien en problema y nosotros tenemos que ayudar a esa persona. Y nos preguntan los hijos, porque la Biblia dice que baraja a tu prójimo a ti mismo. Estamos ayudando, le estamos haciendo una, ¿verdad? Todo eso tenemos que enseñar. Pero muchas veces hacemos totalmente otra cosa. Hablarás de ya estar en el camino, es más que decirles el mandamiento, es mostrarle el mandamiento ahí en el camino, en la acción. Es mostrarle ese mandamiento ahí en la acción. No solo decirle, mira, como dijo Yeshua, cuando alguien esté en necesidad y tenga hambre, no le diga, voy a orar. Dice, no, dele comida y después ora. Pero muchas veces nosotros estamos, o hay algunos que tal vez, no voy a decir nosotros, ¿verdad? Algunos pueden estar orando y orando y orando y la persona ya se murió de hambre. Orando para que la persona tenga comida y ya la persona la sepultaron porque se murió de hambre. Y nunca le llevó, nunca le cooperó. ¿Verdad? Entonces, sí está la oración, claro que sí. Pero hay momentos que se requiere la acción total. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos eso. Amén. Dice, y al acostarte es porque tenemos que recitar el Shema con ellos. Es una protección. ¿Sabían que el Shema es una protección que nos da a nosotros y a nuestros hijos cuando nosotros lo hacemos? No es el Salmo 91, porque en ninguna parte ahí dice reciten el Salmo 91, dice reciten el Shema, es un mandamiento. Cuando cumplimos el mandamiento, el Eterno manda a sus ángeles, ahí sí manda a sus ángeles cerca de nosotros. Cuando hacemos el Shema, aunque no recitemos el Salmo 91. Dice, y cuando te levantes, pues tenemos que enseñarle a nuestros hijos a dar gracias por un día más, a enseñarles a orar en la mañana. Por ejemplo, nació en el corazón del hermano del Madrid Joseph, levantarse todos los días a las 5 de la mañana, hacer oración de 5 a 6. De 5 a 6, todos los días estamos en el grupo AMI de Costa Rica orando de 5 a 6. Y si nosotros nos esforzamos por cumplir al levantarte y al acostarte, entonces deberíamos de hacer por lo menos una vez a la semana estar en esa oración. La pregunta es, ¿usted cree que el hermano no le da sueño? Sí, le da sueño, igual que a todos nosotros. A mí a veces me da un perezón levantarme. Sí, cuando está haciendo frío. Perezón, hermano, es la verdad, pero es parte de lo que tenemos que ir mejorando, amén, porque así le vamos a enseñar a nuestros hijos. Yo recuerdo a gente decir, es que yo vi a mi mamá orando en las mañanas y me ponía malo porque la veo orando en las mañanas, dice, pero si no hubieran sido esas oraciones, yo no estuviera aquí. O sea, ven que son cosas que parecen insignificantes, pero están ahí, le van a quedar en la mente a nuestros hijos, y no solo es por eso, sino porque estamos clamando por ellos también. ¿Verdad? Entonces, es importante. No le estoy diciendo todos los días, hermanos, pero una vez a la semana podemos hacer un esfuerzo, levantarnos. Tal vez todos los días no, porque
Yo sé, por ejemplo, el hermano Adrián es lógico que no puede estar, se levanta a las 4 y se va a trabajar, ¿verdad? Y no sé cuántos tienen la misma situación, pero muchos sí tenemos la opción, ¿verdad? Trabajamos, pero tenemos la opción de hacerlo, ¿verdad? Y es la forma de cumplir el mandamiento. Es la forma de cumplir este mandamiento cuando te levantes. Dice, y las atarás como señal en tu mano. Lógicamente aquí está hablando del tefilín, ¿verdad? Está hablando del tefilín literalmente. ¿Saben qué es el tefilín, verdad? El tefilín es una cajita que hacen los judíos, que una se la ponen en la mano izquierda, ¿verdad? Y el otro se lo ponen en la frente, una cajita, se la ponen aquí en la frente, ¿verdad? Se la ponen en la frente, el otro en la mano. Ese es el tefilín. Ahí va el Shema, por cierto, dentro de la cajita va el Shema. Son 3 cajitas que van una sobre otra, algo así como el arca del pacto. Tiene su sentido. Okay. Pero ese es el sentido literal. Pero el sentido que no es literal es las atarás como señal en tu mano. ¿Qué es señal en tu mano? Recuerda que dice que la marca de la bestia está en la mano derecha. O sea, ¿a qué se refiere eso? A la fuerza mía. Que la fuerza mía va a ser para cumplir los mandamientos. Ese es en el sentido no literal, sino en el otro sentido. Creo que es el drash, ¿verdad? Atarlas en mi mano es que con lo que yo voy a hacer todos los días voy a tratar de mostrar eso. No literal de atarlas en la mañana, porque los judíos se la ponen ahora en la mañana, ¿verdad? Siempre se pone eso y se pone el talit. Pero aquí el sentido más allá de literal es que con mi fuerza yo pueda siempre tratar de elevar todo lo que hago para cumplir los mandamientos. En la mano, la fuerza. Recuerde que el Eterno muchas veces dice, con mi mano derecha. ¿Por qué la mano derecha? Porque representa la fuerza. No es que ¿sabían que el Eterno no tiene manos? Ni tiene cuerpo, porque nadie lo ha visto, es imposible. Él llena todo. Él es espíritu, ¿verdad? Muy poquita la mente nosotros para entender eso. ¿Verdad? Pero él se refiere para que nosotros entendamos con fuerza, con manos, con... Pues, la mano es porque lo más fuerte generalmente de todas las personas es la mano derecha, no la izquierda. Sabemos que hay gente izquierda, pero generalmente la mayoría de personas son derechas. Entonces, por eso habla de eso. Las atarás en tu mano. Dice, y estarán como frontales en tus ojos. También habla del tefilín. Uno va en la mano izquierda, el otro va en la frente. Literal. Pero el que no es literal es la marca del Eterno que habla Apocalipsis. Dice, y su marca estará en las frentes. Está la marca de la bestia, que es en la frente y en la mano derecha, y está la marca del Eterno, que es en la frente, nada más. ¿Verdad? Y yo les he dicho muchas veces, si la marca de la bestia es el 66, se llama ahí, o el chip en la mano derecha, y está en el mismo contexto, ¿cuál será la marca del Eterno? Otro chip, ¿no? No puede ser una marca visible, es una marca espiritual. ¿Verdad? ¿Quiénes van a descifrar cuál es la marca? ¿Quiénes van a mandar? ¿A los hombres o a seres espirituales a ver quiénes tienen la marca? A seres espirituales. Dice que Yeshua mandará a sus ángeles, ¿verdad? Entonces los ángeles son los que saben quién tiene la marca. O sea, no es una marca física. Entonces estar en la frente es ¿qué es? Tener el pensamiento lleno de la escritura. ¿Verdad? Esa es la marca del Eterno, tener la Torá. No es otra cosa. La gente está esperando el sello de la bestia y el sello del Eterno. Solo con el sello del Eterno no lo esperan porque no lo han estudiado, solo es de la bestia, ¿verdad? O sea, le dan más pelota al diablo que al Eterno. No se ponen a averiguar cuál es la marca del Eterno. Todos los temas son cuál es la marca de la bestia. No se ponen a averiguar cuál es la marca del Eterno. Bueno, la marca del Eterno son los mandamientos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí mismo lo dice, se fue a hacer guerra contra los santos que guardan los mandamientos. O sea, ¿contra quién va a ser la guerra de la bestia? Contra los que guardan los mandamientos, lo dice Apocalipsis 12:14. Esos son los que van a perseguir, los que guardan los mandamientos. Entonces, entre los ojos, literal, el tefilín, pero el sentido más espiritual es tener siempre el pensamiento lleno del Eterno y guiarme por eso. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esta es la mezuzá. ¿Saben qué es la mezuzá? La mezuzá es una como este tamaño, que lleva un rollo del Shema también y se pega en la entrada de las casas. Cuando ustedes vayan a cualquier negocio que sea judío, usted en la entrada va a encontrar la mezuzá. Ahí la va a encontrar. Pero más que
ponerlas así. El otro sentido es, todo lo que entra a mi casa debe ser aprobado por la Torá. O sea, que lo que entra ¿por dónde entran las cosas? Por la puerta. Todo lo que entra por las puertas deben de ser escaneados por la Torá. Todo lo que entra debe ser escaneado por la Torá. Ese es el otro sentido. Literal es la mesuzá, literal, que también es un mandamiento. Pero más allá de tener la mesuzá, porque si tenemos la mesuzá y todo lo demás es un relajo, ¿para qué? Tenemos los tefilín, pero no están en nosotros, ¿para qué? ¿Verdad? O sea, al final es más que tener eso. Es tenerlo en nuestra mente, nuestras fuerzas, y que la casa, lo que entra, sea aprobado por la Torá. ¿Ok? Entonces, ahí vemos por qué dice, dile a Aarón y a los hijos. O sea, primero nosotros como adultos debemos de forzar a nosotros por hacer los mandamientos, para que cuando le digamos a un chiquito, haga esto y haga esto, los chiquitos puedan decir, sí, es que tiene razón. ¿Verdad? Como nosotros muchas veces cuando alguien nos manda a hacer algo y sabemos que tiene razón, ¿qué nos queda? Hacerlo. Pero si no tiene razón, posiblemente no vamos o no lo hacemos. Ok. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces vemos que muchos hemos interpretado que es, tiene que decir al niño, tiene que decir al niño, tiene que decir al niño. No, haga usted para que el niño aprenda, para que sea bien instruido. Ese es el verdadero mensaje. O sea, no es enseñen al niño, porque al niño no se le enseña sino con el ejemplo. A mí me da risa en la escuela, ¿verdad? Los chiquillos te cuentan todas las cosas que esos hacen. Me cuentan que aquí, que allá, que por aquí, por allá. Y a los maestros que están todos los días con ellos no les cuentan absolutamente nada. Entonces yo lo que hago es que yo cojo para acá y voy y les paso el santo a los, para que se pongan vivos, ¿verdad? Porque hay cosas que hay que ponerse vivos con los chiquillos. ¿Pero por qué? Porque ellos saben que uno no los va a regañar, no les va a decir un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Qué gana uno con eso? ¿Qué gano yo con decirle una regañada a un chiquillo si en la casa ven ese relajo? Mejor yo les muestro parte del amor, de la confianza, para que ellos entiendan que sí hay confianza y que puede haber confianza. ¿Verdad? Además que pegarles una regañada como se la paguen en la casa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les puedo dar un consejo porque ellos tienen la confianza para recibir el consejo, porque saben que uno no los está maltratando ni los está regañando como muchas veces hacen los demás, sino que pueden tener la confianza y pueden recibir el consejo. Bueno, un chiquillo ya me dijo, profe, tiene toda la razón. Un par de lo malo. Me dice, pero ¿sabe qué, profe? No pierda el tiempo conmigo. Ya lo tengo, muy bien, ya lo tengo listo este muchacho, ya lo convencí. Va a estudiar y me sale con eso al final de y yo, echará toda la psicología que usé. Pero al final escuchó de otra manera. O sea, al final dice, sí, es razón, pero bien, yo creo que yo no. Ok, Proverbios 29, 17 y 18 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Y vean qué interesante cómo sacan esto del contexto. Sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cuántos han escuchado este versículo en alguna enseñanza poderosa de los famosos profetas? Y dicen, sin profecía el pueblo se desenfrena y empiezan a profetizar. Vean en el contexto que está, vean qué mal utilizan. Más el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué es la profecía correcta? Guardar el mandamiento del Eterno. Esa es la profecía bíblica, no es otra. O sea, cuando se habla de un profeta, está diciendo, vamos a poner, ahorita yo estoy profetizando, porque estoy dando la palabra del Eterno que está ahí, que dijo Pedro, es la más segura y no es de interpretación privada. Pero para muchos la profecía es otra cosa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice ahí? Bueno, igual, ¿cómo yo voy a corregir a mi hijo? ¿Y cómo voy a darle descanso? ¿Y cómo voy a tener alegría de mi alma? Solo si le enseño la Torá correctamente. Eso es lo que nos dice el proverbio. Si no le enseño la Torá, no voy a tener ni descanso ni para él ni para mí. ¿Verdad? Y cuesta, porque vemos que hay chiquillos de todo tipo. Hay hijos duros, hay hijos medio duros y hay hijos mancitos. Eso es indudable. ¿Verdad? Y muchas veces no es que yo haga mal. Por ejemplo, ¿saben que Ismael
Saben que Ismael al final enterró a Abraham junto con Isaac. Busquen en la Torá. Al final Ismael se arrepintió del mal camino que llevaba y al final Ismael enterró a Abraham con Isaac. Ahorita los ismaelitas son los musulmanes y todo eso, y ellos están de carga, pero Ismael, estoy hablando de Ismael, él sí se arrepintió. Ismael vivió como hermano de Isaac al final. Y la mamá de Ismael fue la mamá de Isaac al final. Porque Ketura, la famosa Ketura que habla y que tomó Abraham, era Agar. Nada más que ya había abrazado el pacto. Y por eso se le cambió el nombre. Cuando alguien abraza el pacto, por eso es que se acostumbra a cambiarle el nombre si no tiene un nombre muy adecuado. Si tiene un nombre adecuado, no se le cambia. Aún cuando tenga un nombre adecuado, dependiendo para lo que la persona ha sido llamada, se le puede cambiar el nombre. ¿Sabían eso? Oseas es un nombre muy correcto. ¿Sabían eso? Oseas, está el profeta Oseas. Fue llamado a los gentiles y todo eso. ¿Quién se llamaba Oseas? Que se le cambió el nombre. Josué. Josué se llamaba Oseas. ¿Y por qué se le cambió el nombre? Porque Josué, que es Yehoshua, igual que Yeshua, es lo mismo. Yeshua, de hecho hay un versículo no dice en Corintios o en Hebreos, que dicen, y Jesús no pudo meter al pueblo ¿Y saben quién es el Jesús que habla ahí? Josué. No es, se equivocaron y pusieron Jesús en Reina Valera, porque es lo mismo. El mismo nombre es. Entonces, se le cambió el nombre porque él iba a introducir al pueblo en la tierra prometida. Josué, el Eterno salvará a su pueblo y le dará descanso. Por eso se le puso así. Y por eso a Yeshua, cuando el ángel aparece, dice, póngale en Yeshua, porque él va a meternos en la tierra prometida al final de los tiempos y va a dar descanso al pueblo. Por eso el nombre, ¿verdad? Entonces aquí es importante eso. Y de corregir al hijo, enseñándole para encontrar descanso, es con la Torá. Y nosotros tenemos que saber eso, ¿verdad? Y tenemos que saber que tenemos que hallar ese descanso para nuestros hijos. Ismael al final se arrepiente y Agar abraza el pacto y por eso el mismo Isaac va y la busca y le dice, sí, cásese con mi papá, con Abraham. Es la misma Agar, no es otra. Nada más que con otro nombre. ¿Por qué? Porque había hecho una transformación espiritual y ya estaba dentro de los mandamientos, guardando los mandamientos. No a todos se les cambia el nombre, claro. Pero dependiendo, es correcto cambiarles el nombre. A Pedro le cambiaron el nombre por la misión que tenía. Y vemos a otros no se les cambió, pero a muchos se les cambió el nombre de acuerdo a la función que iban a realizar. Y por eso se les cambió el nombre de acuerdo a la función que iban a realizar. Entonces, es importante eso. Porque eso, en el ambiente espiritual, como que le ayuda, en el ambiente espiritual ese nombre le ayuda, ¿verdad? De hecho, ¿saben qué fue lo que le pusieron a Oseas? Una letra del nombre del Eterno. A Abraham, una letra del nombre del Eterno. A Sara, una letra del nombre del Eterno. O sea, que esa letra del nombre del Eterno les ayudó a ellos a cumplir la misión. Con una letra del nombre del Eterno. Parece ilógico que una letra les ayudara a cumplir el propósito del nombre del Eterno, ¿verdad? Pero era parte de... Ok. Timoteo, segunda Timoteo 3, 14 al 17. Vemos qué interesante la función que cumplieron estas dos mujeres haciendo lo que acabamos de decir. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Está hablándole Pablo a Timoteo. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo aprendió Timoteo para ser llamado? Desde la niñez. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Vean qué interesante, que no es Yeshua el que salva. Aquí, ¿quién está salvando? Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Ah?
por la fe que es en el Mashiach Yeshua. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no estudio la Torá y tengo al verdadero Mesías según la Torá, no soy salvo. No hay competencia. Las cuales te pueden hacer para salvación. Las escrituras me pueden hacer salvo para salvación si tengo el verdadero Mesías. O sea, las enseñanzas verdaderas del Mesías. Entonces vemos ahí que alzar la mano y decir yo acepto no sirve para nada. Parece duro, pero no sirve para nada eso. Lo que sirve es saber qué enseñó ese Mesías, estudiar las escrituras para comprender lo que enseñó Yeshua, agarrarme los méritos de Yeshua, pero con lo que él enseñó. Porque si él no enseñó eso, yo me estoy agarrando de él, sin lo que él enseñó, me estoy agarrando falsamente. Porque el mismo Yeshua dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los. Él fue claro, dice, no es porque me digan Señor, Señor, no es porque sepan que yo soy el Mesías, sino porque hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue diciendo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Entonces, ¿para qué nos sirve la escritura? Para enseñar, para redarguir. ¿Saben qué es redarguir? ¿Ah? Ok, redarguir es cuando vamos a hacer algo malo y pum, sentimos en el corazón ese miedo. O sea, algo así como que lo que el Rúa, que el Espíritu hace en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tenemos escritura, el Espíritu no va a hacer nada, no nos puede corregir, no nos puede dar miedo nada de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu no tiene de dónde sacar, por decirlo así, para corregirnos. Tiene que haber algo adentro de nosotros para saber que eso es malo. ¿Verdad? Pongo un ejemplo. Espero que me entiendan. Cuando empezamos el camino eterno, la mayoría empezamos en el cristianismo evangélico. Imagínense si a nosotros nos hubieran ofrecido una cerveza en aquel tiempo. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros? Así, legalmente, ¿cómo nos hubiéramos sentido? Que estamos fallando al Eterno, que estamos haciendo algo malísimo. Ok, no estoy diciendo que en Costa Rica y por el testimonio y por todo lo que sea, es permitido, pero no es correcto. Es permitido, pero no todo, aunque sea lícito, no me conviene. Amén. Eso es otra cosa. Totalmente distinto. Pero, o que me tome un traguito ahí rico en la casa, ahí, ¿verdad? O el bendito, ¿cómo se llama? Queque navideño. El queque navideño va hasta el alma de licor, hermanos. No digan que no. ¿Quién te ha comido? Vea, lleva y es cacique lo que lleva. No es vino, es cacique lo que lleva. No digan que es. Y si ustedes lo han comprado ahí en Preisman o en Palio, en cualquier lado, y ustedes dicen, no, es que este no tiene licor, olvídese, lleva licor. Y si licor es prohibido, te tomaste ese licor. Con queque, pero te lo tomaste. ¿Verdad? Entonces, uno se sentía malillo y dice, pero es que tiene mucho licor, es que aquí, que allá, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque teníamos miedo, en realidad teníamos miedo de fallar. Entonces, cuando nosotros tenemos al Ruach y nos damos cuenta de qué es bueno y qué es malo, entonces ya vamos a saber qué realmente es malo y qué es bueno. Y no vamos a andar con un temor de hacer algo que no es malo. Vamos a estar confiados de que lo que estamos haciendo es correcto, ¿verdad? Pero solo con la escritura, esa nos va a redarguir. Y para corregir, o sea, primero es que nos toca el corazón y después corregimos. ¿Qué quiere decir? Si no hay toque en el corazón, no se corrige. O sea, si a alguien no le siente algo ahí como que puede ser malo, por eso dice, si tienes miedo en el espíritu, mejor no lo hagas. Si el espíritu te redarguye, no lo hagas, porque ya sabes que es malo. O tienes la duda, por lo menos, mejor no lo hagas. ¿Verdad? Entonces, para corregir, para instruir. O sea, es que primero se corrige y después se instruye uno. Hay que instruirnos en la Torá. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la gente dice que no podemos ser perfectos. ¿Cómo somos perfectos? Si guardamos los mandamientos. Aquí dice, si yo guardo la Torá, la estudio bien, la comprendo bien, la vuelvo a estudiar y la vuelvo a comprender de la mejor manera, dice que voy camino a la perfección.
Lógicamente no vamos a ser perfectos al final, hasta el final, pero vamos camino a la perfección. Yeshua fue perfecto, ¿cierto o no? ¿Tomó vino? ¿Comió? Dice, soy comelón y tomador de vino, y también dicen que el diablo lo tengo metido. En palabras de él. ¿Verdad? Así dijo. Ok, entonces, no es que vamos a tomar todo el vino del mundo y no es que vamos a comer todo lo que haya, porque sabemos que hay cosas que no debemos de comerlas, y si las comemos es de vez en cuando, ¿verdad? No podemos tomar 3 litros de coca todos los días, pero sí podemos tomarnos una coca de vez en cuando, no siempre, porque es dañino, hermanos, hay que ser sinceros, hay cosas que son dañinas. O comer mucho, aunque sea permitido, no podemos comer algo que sea permitido siempre un montón, porque nos va a dañar la salud. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, cuando vamos estudiando la Torah. Solo así vamos llegando a esa perfección. Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Si no tenemos Torah, no podemos hacer buenas obras. ¿Verdad? Si no tenemos Torah, no vamos a hacer buenas obras, ni le vamos a enseñar a nuestros hijos como le enseñaron Loaida y Eunice a Timoteo. Primero lo aprendió la abuela, oiga qué interesante, primero lo aprendió la abuela, después lo aprendió la mamá y después Timoteo. ¿Qué quiere decir? Que la cadena de enseñanza fue muy buena. Y así tiene que ser la cadena de enseñanza. Vemos qué interesante, que nosotros no solo tenemos responsabilidad con nuestros hijos, sino con nuestros nietos. No es que nos vamos a meter de alcahuetas, es todo lo contrario, es ayudar. El problema es que los abuelos, la mayoría son alcahuetas. ¿Cierto o no? Ese es el problema, que la mayoría de veces los abuelos que son alcahuetas, y en lugar de ayudarle a los papás a educar, hacen otra cosa. Les atraviesan el caballo. Entonces, como abuelos tenemos que ser sabios, estamos para ayudar. Y si no sé Torah, mejor ni me meto. Porque lo que va a hacer es una torta ahí. Porque la primera responsabilidad es de los papás. Y los abuelos cooperan en la enseñanza. Porque se supone que conocen más que papá. ¿Verdad? Se supone. Siguiendo la cadena de Timoteo. Que primero la mamá, la abuela, después la mamá y después Timoteo. Había una buena cadena. ¿Verdad? Pero si el abuelo no conoce mucho, entonces mejor no se meta mucho. Porque lo que puede hacer es hacer una torta con los nietos. ¿Verdad? Pero si hay responsabilidad de aconsejar, siempre y cuando tengamos el conocimiento. Eso se ha perdido, ¿verdad? Porque se perdió ese respeto a papá, a mamá, y se ha perdido mucho. Se ha perdido muchísimo. Por muchas situaciones. Se ha perdido, ¿verdad? Pero también si hay cierta responsabilidad, hermanos, en los abuelos, abuelas, a cooperar. No hacer alcahuetas o cosas diferentes. Atravesar el caballo a los hijos o a las hijas en la educación. Amén. Proverbios 1, 8 al 9 al 10 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quisieren engañar, no consientas. ¿Ya qué nos dice a nosotros? Tenemos que aprender para enseñar a nuestros hijos. Amén. Aquí le está hablando a los hijos. Aquí hay muchos que somos hijos, pero muchos somos grandes, ¿verdad? Ya. Pero tenemos que aprender bien y enseñarle también el respeto a nuestros hijos, a nuestros padres. Amén. Porque es la forma de enseñarles a ellos que me respeten a mí después. Si yo no respeto a papá y a mamá, no espere que lo respeten. ¿Verdad? Porque estamos enseñando otra cosa. Y aquí viene un versículo tremendo. Efesios 6:4, ya casi voy terminando. Efesios 6:4 dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplinación del Señor. Van las preguntas, ¿no? Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién alza la mano y me responde primero? Si no va democráticamente. Sí, si no va democráticamente, si nadie opina, hay que hacerlo democráticamente, ¿verdad, Carlos? ¿Qué es no provoquéis a ir a vuestros hijos? Dele. Quizás no voy a contestar la pregunta.
sucedió con un vecino. Mamá empezó, todos los días llegaba a cantar, nos golpeaba, y en ese marihuana, tal por cual, decía así. Cuando cumplió 18 años lo mataron. Lo provocó. Llegó el punto en que él dice, mami me dijo tanto que yo era un marihuana, y yo me hice marihuana, yo tenía los estudios, y la calle, me parece que eso es provocar. Ok, esa es una opinión, no estoy diciendo que sí ni que no. Por lo menos 5 opiniones tienen que haber. Creo que alguien va a opinar ahí. Ok. Josefa Selecta, bonita, lo veo muy serio. ¿No quiere opinar? Ah, está pensando. Caro ya la tiene lista para soltarla. Sí, sí, ya la vi, ya. Ok, segunda opinión. Eso es la mano, tía, ¿no? Ah. Ok, dice Muy que educarlos con amor. Yane, hasta que la suelta, Yane. Okay. Ese no es este contexto. Ese es del que ustedes han hablado. Ese. El que yo estoy hablando es otra cosa. Vean lo que dice, vean lo que dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. ¿Qué es disciplina? Si no es lo que dijo Carlos, decir esto así es así. ¿Y se enojan o no se enojan? Entonces, amonestación, ¿qué es amonestarlos? ¿Se enojan o no se enojan los canallos cuando los amonestamos? ¿Ah? ¿Le voltean los ojos a uno, los papás? Está complicado, veamos ahí el versículo entonces. Porque vean qué dice. No, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina. Disciplina es disciplina. Y amonestarlos. Vean, lo que dice ahí es, papás, no provoquen que el Eterno, oiga, no provoquen que la ira del Eterno caiga en sus hijos, sino edúquenlos bien, con una disciplina correcta. Ese otro versículo lo calzan ahí, pero no es eso. Edúquenlos bien, o sea, es la ira, no lo provoquen a la ira del Eterno, o sea, que la ira del Eterno venga sobre esos maleducados. No provoquen a ira a vuestros hijos, o sea, que la ira del Eterno caiga sobre ellos por maleducados. ¿Por qué? Porque ahí dice, criarlos en disciplina. Disciplina es disciplina, hermano. Si usted le pone disciplina a un hijo y se le va a enojar, y si lo amonesta, más se le va a enojar. Claro. Sí, que papá no provoca, no. Es que no lo provoquen a la ira del Eterno. Cuando venga, o sea, hay que enseñarles, hay que guiarlos para que la ira del Eterno. Ese otro, sí, o sea, no los provoquemos, es otra cosa, sepamos educarlos, no los regañemos por nada, lo que decía usted, Eso es, no los exageren, o sea, no los provoquen, no los tienten, no los maltraten. Eso sí es cierto, ciertísimo es lo que dijeron ustedes. Por eso les digo, sí es cierto. Pero aquí vean que el contexto es disciplina. Disciplínelos. Amonéstelo. Y vea, si nosotros todos, no me digan que no, cuando usted su papá le dijo, me largo de la casa, todos dijimos eso. Apenas fue, me largo. ¿Cierto no, Cándido? ¿Cuántas veces lo dijo, Cándido? No fue una, ¿verdad? Moy, ¿usted lo dijo alguna vez? Me largo, Dieguito.
Y lo estaban disciplinando, educando. Estaban disciplinando, educando. Entonces, no está hablando de educación, está hablando más bien de lo contrario. Ok, lógicamente las cosas se hacen como dijo Carol. O sea, es que hay veces que el papá quiere que, o sea, cuando dice no lo coloquen a ira, es edúquenlos correctamente, disciplínenlos correctamente, enséñenlos, amonéstenlos correctamente, pero disciplínenlos y enséñenles correctamente, no incorrectamente, porque ves que papá, porque yo mando, entonces haga eso. ¿Por qué, papá? Hágalo porque yo mando. No, a los pibes hay que dar explicación. Los niños necesitan explicación porque yo lo estoy mandando. No es porque yo mando, porque yo soy papá. ¿Verdad? Pero si hay que decirles, tiene que hacer esto por esto y esto. Y tenemos que corregirlos, ¿verdad? Y no tenemos que provocarlos a que venga una maldición sobre ellos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vea que la ira viene sobre los hijos de desobediencia, dice la Escritura. La ira viene sobre los hijos de desobediencia y no podemos provocarlos a que venga la ira del Eterno sobre ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que muchas veces nosotros, ¿verdad? No le queremos decir al hijo porque o nos dicen, vea papá, que no me tiene que decir nada porque ahí dice que no me tiene que decir nada. ¿Ok? ¿Cierto o no? Vamos al contexto. Vamos al contexto para aclararlo más. Hijos y padres, Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué está diciendo? Que hay que obedecer en él. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, vea que todo está hablando de obediencia. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón. O sea, todo el contexto aquí es obediencia. Entonces, ¿cómo yo no lo voy a corregir? Nada más que la corrección tiene que ser, como dice aquí, en el Señor. Y la obediencia tiene que ser en él, Señor. ¿Qué quiere decir? Que si un papá le dice a uno, mira, vaya y mate a aquel, es papá, pero no puedo obedecerlo porque no es en él, Señor. Exactamente, por eso dice, o sea, le está hablando a los hijos, vea que aquí está hablándoles a los hijos, pero de pronto sale con los papás, o sea, enséñenlos bien para que puedan hacer lo que dice arriba. O sea, corríjanlo y enséñenlos bien para que puedan cumplir y tengan bendición de lo que, para que puedan tomar esas promesas de arriba. Pero en él, Señor. Ese otro, ¿verdad? Que lo unen con ese. Recordemos que muchas veces unen algunos versículos que nada que ver, ¿verdad? Ese otro, no exasperéis a vuestros hijos, sí, o sea, no podemos estar regañando a los hijos por nada. Y hay papás que, como dijeron ustedes, que ya, como es papá, tienen que hacer lo que yo digo. Bueno, si es papá y todo, pero si lo están corrigiendo, le están pegando por algo injusto, no se vale. ¿Verdad? Es más, ni siquiera se vale pegarle a un hijo cuando se lo merece con cólera. O sea, la Biblia dice, el que le niega la vara al hijo, hace mal. Parafraseando. De vez en cuando necesitan tenga. Ok, pero ese tenga es cuando yo esté sereno, cuando yo esté tranquilo y cuando me va a doler más a mí que a él. Bueno, yo espero que a los papás les duela más a papá que al hijo. ¿Verdad? Porque si no hay un problema grave, pero cuando yo las poquitas veces que corría los míos, me dolía más a mí que a ellos, yo creo. Dijo Chay una vez que leí, me dolió porque fue papi quien me pegó. O sea, no fue por la pegada. Fue porque yo le pegué. ¿Verdad? Y le pegué porque ya no tenía opción, porque a mí me dolió un montón también. Ya tenía que hacerlo, no tenía salida. ¿Verdad? Pero es eso. O sea, a nosotros nos debe doler pegar a nuestros hijos. No es posible que nosotros, como dijeron ustedes, agarremos a nuestros hijos, le peguemos por cualquier cosa. Eso no es la Biblia. O sea, está la corrección y hay 1000 maneras antes de llegar a esa. O sea, existen muchísimas antes de llegar a esa. Yo recuerdo las hijas de nosotros, como cada 4 meses, cada 5 meses, no sé, la pedían, ¿verdad?
le corrige de una manera, de otra, vayan al sillón, no hagan esto, no hagan lo otro, pero de vez en cuando ya era tenga. De vez en cuando. Hay chiquitos que no necesitan tenga, porque sabemos que hay huilas que no necesitan eso, ¿verdad? Pero hay unos que de vez en cuando ya la piden. Y es bíblica, a la manera bíblica. Después de que le pase la cólera, porque con cólera no es corrección, es agresión. ¿Verdad? Cuando alguien le pega al chiquito por cólera, eso se llama agresión. Y es ahí donde viene eso que ellos dicen. Llegan bravos del trabajo, llegan enojados de cualquier lado y el que las paga es el huila. O sea, no estamos enseñando primero nosotros, o sea, no hemos aprendido nada nosotros y por eso estamos haciendo eso. Y tenemos que aprender nosotros para hacer las cosas bien. Para hacerlas bien. Vamos a ver, ok. Seguimos aquí. Ok. Ya con esto casi voy terminando. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, estamos hablando en el tiempo de una mujer israelita, cuando sale el pueblo de Israel y van de camino, para que tengan el contexto, está en esta parashá, capítulo 24 del 10 al 14, en esta parashá está. Dice, la cual era hijo de un egipcio. Ya un problema ahí. ¿Qué era el problema? La mamá israelita, papá egipcio. ¿Cuál era el problema ahí? Que no había una educación de la Torá. Porque papá le decía una cosa y mamá le decía otra cosa. No había un yugo igual, había un yugo desigual. Papá enseñaba a los dioses egipcios y mamá enseñaba al Dios de Israel, posiblemente. Dice, y el hijo de la israelita y el hombre de Israel vinieron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Recordemos que la tribu de Dan era la primera que se contaminaba con todo lo demás. ¿Sabían eso? La tribu de Dan era la que estaba más cerca de las demás tribus, siempre de abrazarlo del mundo y todo eso. ¿Saben eso? Cuando pecaron contra Moisés, ¿de qué tribu era ese sujeto? Cosbi, de la tribu de Dan. ¿Cuál tribu fue la que casi se termina? La tribu de Dan. O sea, la tribu de Dan siempre ha tendido, o siempre fue como la más fácil de abrazar, ¿verdad? No sabemos por qué, pero siempre estuvo ahí como más debiluchilla en el ámbito espiritual. Y curiosamente Dan quiere decir, va con la parte de después, ¿verdad? Dice, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Hashem, y Hashem habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Voy aquí algo. Y apedréelo toda la congregación. Un principio que tenemos que aprender aquí. Cuando yo veo a alguien que está haciendo algo mal, no puedo decirle a alguien, vaya, dígale al líder. Eso está prohibido. Yo tengo que llegar de primero a decirle a la persona. Y si la persona no hace caso, yo soy el que lo tengo que llevar donde líder, no nadie más. Ni puedo andar chismeándole a nadie. Mire que hizo esto, mire que hizo lo otro. Yo soy, y tienen que hablar, hermanos. Ahí no se vale decir, no, es que yo no quiero decir nada para no ofender. La Biblia dice, tráiganlo para que se defienda cada uno. Así lo dice. Cuando hay un problema se llevan de aquí lo llevaron a los dos y tuvieron que defenderse. No habla todo, pero tuvieron que defenderse delante de Moisés y al final el culpable era él, medio israelita, medio egipcio. Y por eso lo apedrearon porque blasfemó el nombre de él eterno. Pero la forma correcta es esa, hermanos. No se vale decirle a un hermano, dígale usted mejor. Ya ahí pecó. Ya ahí pecó. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso hay veces mejor no saber ni ver. ¿Verdad? Mejor ni saber ni ver. Porque le corresponde a uno. ¿Verdad? Y si es un amigo, no puede hacer diferencia entre el amigo y el enemigo. Tiene que decir uno lo que vio. Ok.
Vamos a ver. Ok. Y lo apedrearon, murió apedreado. Entonces vemos el problema que no hubo una buena secuencia de papá y mamá en la enseñanza. Segunda de Samuel 2, y ya este es el último versículo, 12:14 dice, los hijos de Eli eran impíos, pero esos hijos de Eli no eran Omni y Fines, para que lo tengan claro, esos no eran los hijos impíos, los hijos impíos eran los otros que ni siquiera aparecen con nombres, ¿verdad? Se nos ha enseñado que eran Omni y Fines, no, esos no eran ellos, eran los otros hijos, ¿verdad? Dice, y no tenían conocimiento del Eterno. ¿Cuál era el problema? Eran hijos de Eli y Eli no les enseñó la Torá. No les enseñó la Torá. Ese era el problema. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Oiga el problema que tenía. Trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metían en el perol o en la olla, o el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a los israelitas que venían a decirlo. ¿Qué hacía el sacerdote? Los hijos de Eli, no Omni ni Fines, porque después vemos que eran los que llevaban el arca del pacto. Llegaban y estaban haciendo el sacrificio, lo llevaban, y sin haberse cocinado la carne para el Eterno, llegaba y agarraban un pedazo y se lo comían. Y eso le correspondía al Eterno. Ellos no podían comer de esa carne. Porque vemos las leyes del sacerdote. La ley del sacerdote era esta y esta. La carne tenía que ser asada totalmente. No podía ser ni en olla ni nada de eso. Y ellos llegaban y se comían la carne antes de tiempo. O sea, tomaban lo que no les correspondía. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento. Eli, y esto pasa muchas veces, hermanos. Muchas veces pasa. Voy a hablar en general. El pastor, el anciano, el sacerdote o lo que el nombre que le quieran poner, se dedica a enseñarle a todo el mundo, menos a los hijos. Y el primer ministerio de todo el mundo son los hijos. De quien sea, líder, póngale el nombre que quiera, son los hijos. El primer ministerio de Aarón, ¿cuál era? Los hijos, enseñarle a los hijos. Y Elí le enseñó a Samuel de todo. Y a los hijos no les enseñó nada. Porque ni siquiera sabían cómo se hacían los sacrificios. Llegaban y agarraban la carne como con solo ver el pedazo que estaban desgrasando, ya se la comían. ¿Verdad? Entonces, vemos cómo Elí tuvo problemas con eso. ¿Verdad? Y otro asunto, dice. Vean qué interesante lo que sigue diciendo. El 2, 1 Samuel 2, 22 al 25. Pero Elí era muy viejo. Oiga, Elí era muy viejo. Y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres. Oiga, los hombres tenían mujeres ahí. Con las mujeres que quedaban las puertas, oiga. Que velaban las puertas de la reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procedimientos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacer pecar al pueblo de Hashem, si pecar el hombre contra el hombre, el juez juzgará, mas si alguno pecare contra Hashem, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué no lo oyeron? Porque ¿cómo era Elí? ¿Cómo era Elí? Anciano. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Los hijos se tienen jóvenes. Los hijos no se tienen viejos cuando ya no puedo luchar con ellos. Los hijos no se tienen cuando yo tengo 55 años y mis hijos van a ir al colegio y cuando yo tengo 70 años están en nada más difícil. Los hijos se tienen que tener cuando yo tengo fuerza para luchar cuando llegan a la edad difícil. Cuando yo tengo fuerza para perseguirlos y atravesarles el caballo y todo, no cuando estoy anciano. ¿Cuál fue el problema de Elí? Tuvo hijos muy ancianos y ya no tenía fuerza para corregirlos. Entonces, eso es un aprendizaje también.
Hay que tener a los hijos cuando los podemos mantener y cuando los podemos educar. ¿Verdad? Porque hay gente que tiene un montón de hijos y no los puede mantener tampoco. Hay que mantener los hijos cuando los podemos educar y cuando los podemos mantener. Yo hubiera querido tener 5 más hoy. Si pudiera resolver el tiempo, tuviera por lo menos 5 más, ¿no? Plan serio. No es chiste. Ya, amor, le he dicho que sí a usted para que me apoye. Equipo de fútbol. ¿Verdad? Entonces, hay que aprender eso, hermanos. Hay que repetir a nuestros hijos. Hay que enseñar. Vemos dos casos. Elí era viejo y la mamá, aquella era judía, israelita, pero el hombre era egipcio. Y no educaron a los hijos y por eso sufrieron. Por eso sufrieron. Y por eso les digo, los hijos hay que tenerlos en el momento indicado. Hay que tenerlos en el momento indicado. No solo para eso, hermanos, hasta para jugar con nuestros hijos. Vea, se puede confesar algo. Shairón ve que quiere jugar bola. Yo no puedo jugar bola. Y debería jugar bola con Shairón. Legalmente debería ir a patear la bola con él. O sea, legalmente yo debería ir a patear la bola con Shairón. Porque él necesita patear la bola con alguien. Y debería hacerlo con papá. Ya yo no estoy para eso. Por eso le digo, es que es todo, hermano. Nosotros pensamos que es un chiste. No, es que son muchas cosas que los hijos necesitan, no solo el arroz y los frijoles. Necesitan muchas cosas de papá y de mamá. Entonces, vemos que ese fue uno de los problemas de vida. O sea, y no le hicieron caso, ¿por qué? Ah, ya estoy viejito, ya no le qué hacer caso, usted no sabe nada. ¿Por qué? Porque no lo tuvo la fuerza para educarlos. No tuvo la fuerza para educarlos. Y no es que un anciano no sepa, no, pero ya no tiene la fuerza para luchar. Los hijos no solo es hablarles. Hay veces que los hijos salen duros de gozar. Y hay que perseguirlos. Hay que perseguirlos y perseguirlos. Hermanos, hay que estar en el colegio todos los días, hay veces. Y hay que hacerlo. Para sacarle provecho hay que hacerlo. Entonces, eso es importantísimo. Tener eso presente. Amén. Amén. Termino con este versículo, dice Hebreos 12, 5 al 8, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, el Eterno, no menosprecie la disciplina del Señor. Vea que el Señor mismo nos disciplina. Dice, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. ¿Qué es azotar? Ay, ay, ay. Chemelito, Chemelito, el papá le dijo que ama azota. Dice, a todo aquel que recibe por hijo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Oiga, ¿qué hijo es al que el padre no disciplina? Oigan, papás. Pero si os deja sin disciplina, de cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Los bastardos no entran a la casa. Bastardos y no hijos. Entonces, oiga, Chemelito, como usted es hijo, mamá y papá, de vez en cuando, si no se porta bien, así que ni se le ocurra cuando le mandan una boleta arrancada, Chemuel. Estefanía, ni se le ocurre. Bueno, no, yo sé que a ustedes no les van a mandar boleta. Dios guarde, le mande. Vamos a ir al cafecito, hermanos, que achen, que bueno, les bendiga grandemente. Shalom, shalom a todos los hermanos que están ahí.